vamos a leer el pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy, que está en Lucas 2, versos del 41 al 52. Seguimos en nuestra serie sobre Lucas y vamos a estar meditando hoy en Lucas 2, versos del 41 al 52. Dice la palabra del Señor: los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando él cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. Cuando lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén. Después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Oremos. Padre bendito, hoy estamos delante de ti como tu iglesia, como tus hijos, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra y ser transformados por tu palabra. Así que pedimos, Señor, que por tu gracia y por la obra del Espíritu Santo en nosotros, nuestro corazón sea tierra fértil, en donde tu palabra sea sembrada y dé mucho fruto. Señor, oramos también por nuestro hermano Steven, que tú le des claridad en su mente, fuerza, Señor, para este segundo servicio, para que él pueda transmitir lo que tú has revelado en tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su lugar. Gracias, Alejandro. Pues qué pasaje más increíble, ¿verdad? Qué historia tan fascinante. Cuando vemos la vida de Jesús, el pasaje de hoy realmente es el único que tenemos entre el nacimiento de Jesús y su ministerio. Entre ver a Jesús como un bebé y verlo como un adulto ya en su ministerio. Y es el único pasaje en que vemos a Jesús realmente en la preadolescencia como un niño de 12 años. Y eso simplemente es un poco raro, un poco extraño de imaginar, ¿verdad? Jesús está pasando por la pubertad en este pasaje. O sea, la voz del Hijo de Dios está cambiando, ¿verdad? Y siendo el único pasaje que tenemos de Jesús en esta etapa de su niñez, como lectores, eso debería hacernos preguntar: ¿por qué está este pasaje aquí? ¿Por qué decidió Lucas, el autor, incluirlo? Por supuesto, cada evento histórico registrado por los autores de los evangelios fue incluido porque querían que supiéramos que realmente sucedió. Recuerda lo que Lucas le dijo al destinatario original de este evangelio, Teófilo, en el primer capítulo. Dice en el versículo 3: a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de estas cosas que te han sido enseñadas. Lucas está investigando la vida de Jesús. Él quiere saber lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Pero Lucas no nos cuenta todo lo que pasó, ¿verdad? No tenemos un capítulo para cada año de la vida de Jesús. Lucas incluye algunos momentos y deja fuera otros, y lo hace, según el capítulo 1, versículo 4, para que conozcamos la verdad precisa. Es decir, para que sepamos la verdad acerca de quién es Jesús y cómo eso transforma nuestras vidas.
Así que este momento en la vida de Jesús a los 12 años no está aquí simplemente para que digamos, ok, eso pasó, ¿verdad? Sino que quiere que entendamos que lo que está pasando aquí nos enseña algo. Y nos enseña algo importante acerca del Evangelio. Y este es el punto principal que veremos hoy. Jesús es más grande de lo que podemos entender, pero se hizo pequeño para servirnos. Jesús es más grande de lo que podemos entender, pero se hizo pequeño para servirnos. Así que entremos a nuestro pasaje. ¿Cómo vamos a ver esto? Pues en el versículo 41 se nos dice que cada año José y María subían a Jerusalén para celebrar la Pascua. Esto no era solo su costumbre, sino algo que todo judío devoto hacía cada año. Y José y María eran muy devotos. Pero este año es especial, porque este año Jesús tiene 12 años. ¿Y saben qué significa eso? Significa que el próximo año Jesús iba a cumplir 13. ¡Wow! ¡Qué gran observación! ¡Qué gran teólogo! Es un poco obvio, sí. Pero en esa cultura, cuando un niño judío cumple 13, se convierte, en cierta forma, en un hombre. Su vida adulta comienza, tanto en términos de su vocación como también en términos de su vida religiosa y su responsabilidad ante la ley y ante Dios. Desde el momento en que cumple 13 años, Jesús sería responsable por su fe y su caminar con el Señor. Y para unos padres judíos devotos como José y María, este año sería un año sumamente importante. Este sería el año en que José invertiría más, enseñaría más, mentorearía, discipularía más intensamente a su hijo. Era la responsabilidad de José como padre de Jesús enseñarle los caminos de su oficio, ser carpintero, pero también enseñarle los caminos de la ley. Este año José habría enseñado a Jesús con más profundidad sobre la Pascua, sobre el cordero sacrificado, sobre el templo. Porque pronto Jesús se convertiría en hombre y tendría que conocer estas cosas para practicarlas y vivir como un judío devoto a él mismo. Así que este habría sido un momento muy especial para Jesús y para José. Habría habido muchas conversaciones, muchas preguntas, mucha reflexión sobre la palabra de Dios y recordar las historias del Antiguo Testamento. José estaría viviendo lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Eso es lo que cualquier padre judío devoto haría con su hijo de 12 años. Y eso es lo que nosotros también deberíamos estar haciendo. O sea, te lo puedo decir, hay muy pocas cosas más satisfactorias para un padre que ver a su hijo continuar en la fe. Mi hijo Joaquín solo tiene 5 años, pero ha mostrado más interés en las cosas de Dios y en la Biblia, en las historias, y hace muchas preguntas. Y leemos la Biblia todas las noches juntos. Ahorita estamos leyendo el libro de Jueces y hay muchos asesinatos y guerras y batallas y muerte en Jueces, entonces eso siempre es divertido explicárselo justo antes de ir a dormir. Pero trato de explicarle todo lo que leemos en la Biblia y también todo lo que estamos haciendo aquí como iglesia. La Santa Cena, los bautismos, el significado detrás de las canciones, por qué estamos orando, por qué a veces a su papá le toca viajar a visitar a misioneros. ¿Qué están haciendo esos misioneros del otro lado del mundo? Y es hermoso cuando su pequeña mente de 5 años empieza a conectar todas las piezas. Tomemos Jueces, por ejemplo, donde hay un patrón en la vida del pueblo de Israel. Primero siguen a Dios y luego se olvidan de Dios y empiezan a seguir a otros dioses y luego son esclavizados por otra nación y en medio de su aflicción recuerdan a Dios y le claman a Él y entonces Dios les envía a alguien para salvarlos y vuelven a seguir a Dios, pero tarde o temprano se olvidan otra vez.
Y así pasa, una y otra vez, ese ciclo. Y la otra noche, leyendo estas historias, Joaquín me dijo, ay no, esto sigue pasando una y otra vez. Y yo le digo, sí, es casi como si lo que realmente necesitaran fuera que Dios enviara a un Salvador que los salve de una vez por todas. Y Joaquín se me queda viendo así. ¿Alguien como Jesús, papá? Es lo mejor, o sea, esos momentos son los mejores momentos. Porque Él mismo empieza, sus ojos se iluminan y empieza a conectar todos los puntos. Pero no todos los días son así. Hay noches en que apenas logramos leer la Biblia y no reflexionamos nada porque todos están llorando y gritando y pegándose y alguien tiró un libro y alguien me empujó y a esas alturas yo solo quiero que se duerman y no queremos leer nada. Y a fin de cuentas yo soy un padre pecador y mis hijos son pecadores. Así que no me puedo imaginar cómo habrá sido para José enseñarle a su hijo Jesús, quien es perfecto y sin pecado, todas estas cosas acerca de su fe. Imagínate ser la persona encargada de enseñarle al niño Jesús todas las historias de la Biblia. ¿Cómo habrá sido eso para José? ¿Y cómo habrá sido eso para Jesús? Bueno, no se nos dan todos los detalles, pero esto es lo que sí sabemos. Después de una semana celebrando la Pascua, todos empacan sus cosas y empiezan el regreso a casa. Todos, excepto Jesús. Y José y María viajan todo un día antes de darse cuenta de que Jesús en realidad no iba con ellos. Ahora, antes de empezar a acusar a José y María de negligencia, hay algunas cosas que deberíamos entender aquí dentro del contexto de esta época. José y María vivían en una comunidad o una sociedad comunitaria. Se vivía con y entre la familia extendida. Así que no solo crías a tus propios hijos, sino que también crías a todos los niños de la familia. Todos los adultos crían a todos los niños. Y cuando viajaban, especialmente en una ocasión como esta, viajaban juntos. Y muchas veces al viajar en una caravana grande, los hombres caminaban juntos, las mujeres caminaban juntas y los niños andaban corriendo por todos lados. Así que no es una sorpresa total leer que José y María no tuvieran a Jesús a la vista todo el tiempo. Además, estamos hablando de Jesús. O sea, un niño de 12 años, perfecto, sin pecado, que a estas alturas seguramente ya había ganado la confianza de sus padres. Pero al descubrir que Jesús no estaba con ellos, José y María se llenan de angustia y comienzan a preocuparse. ¿Y si alguien se lo había llevado? ¿Y si le había pasado algo? No lo sabían. Pero regresaron apresuradamente a Jerusalén para buscarlo. Y después de 3 días nos dice que finalmente lo encontraron. Eso significa que un día saliendo de Jerusalén, un día regresando y un día buscando en la ciudad. Y finalmente lo encontraron. ¿Y dónde lo encuentran? No está en peligro, no está angustiado, no está herido, ni siquiera está preocupado. Fresh. De hecho, está tranquilo, perfectamente bien. Y mira lo que dice el versículo 46. Después de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciendo preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Jesús está sentado entre los mejores maestros judíos de su tiempo y está aprendiendo, razonando con ellos, dialogando sobre las Escrituras. Y todos se quedan asombrados por su nivel de entendimiento y la sabiduría de este niño de 12 años. Jesús no solo está escuchando y repitiendo información, está haciendo preguntas que demuestran que realmente entiende de lo que está hablando. Y eso es impresionante para alguien de 12 años. Todos se quedan asombrados. El versículo 48 nos dice que al encontrarlo, incluso José y María estaban
maravillados. Pero aquí es donde María, quizás por primera vez en su vida, tiene que quitarse la chancla para regañar a Jesús. Y le pregunta: hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Imagínate perder a tu hijo por 3 días. Y no hay teléfonos, no hay GPS, no hay policía. Eso causaría una gran ansiedad y angustia a cualquier padre. Y por eso la respuesta de Jesús parece aún más sorprendente, porque no se disculpa, no reconoce haber hecho nada malo, no finge que se le olvidó y, perdón, se me fue la hora, no me di cuenta. De hecho, no muestra ningún remordimiento por haberse quedado. Fue intencional. Y dice Jesús, no con falta de respeto, sino con claridad: ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi Padre? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está tratando de decir Jesús? Si leemos esto demasiado rápido, creo que fácilmente podemos perdernos el punto, porque no es algo que se entiende de inmediato. Mira a José y María, quienes conocían a Jesús desde que nació. Después de que Jesús responde, se nos dice en el versículo 50, pero ellos no entendieron las palabras que Él les había dicho. Como veremos en muchos momentos más adelante en el ministerio de Jesús, Jesús a menudo dirá y hará cosas que dejan a la gente confundida. ¿Recuerdas esa noche, unos 18 años después de este momento, cuando Jesús se encontró con Nicodemo, un fariseo curioso y amigable, bien intencionado y lleno de preguntas? ¿Y qué le dice Jesús? De cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no lo entendió, para nada. Se le pasó por encima. O ese momento en que los fariseos estaban reprendiendo a Jesús por permitir que sus discípulos comieran en el día del reposo, y Jesús les respondió: les digo que algo mayor que el templo está aquí, porque el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo. Tampoco lo entendieron. O cuando Jesús le dijo a sus discípulos: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. ¿Qué dice el siguiente versículo? Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntarle a Jesús. Y hay muchos más ejemplos, momentos en los que Jesús habla y nadie a su alrededor le entiende. Momentos en que sus palabras suenan extrañas y confusas. Entonces, ¿qué es lo que resulta confuso en este caso? En las palabras de Jesús en el pasaje que estamos viendo hoy. Pues primero está esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué me buscaban? ¿Cómo así por qué me buscaban? O sea, Jesús, somos tus padres, tienes 12 años, se supone que deberías estar con tus padres. Pero ¿no es ese precisamente el punto que está haciendo Jesús? Jesús no está simplemente preguntando: ¿por qué me estaban buscando? Con esta pregunta retórica, en realidad les está diciendo: aquí es donde se supone que debo estar. Y uno puede entender la angustia de una madre, un padre que ha perdido a su hijo y ha corrido por toda la ciudad buscándolo. Pero Jesús, de cierta manera, les está diciendo a sus padres: de verdad tenían que buscarme. ¿Dónde esperaban encontrarme? Pero aún así, en medio de la tensión del momento, sus padres no entienden bien lo que Jesús está diciendo. Y esto profundiza un poco más cuando Jesús dice: ¿acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Ahora bien, hay una razón específica por la cual las palabras de Jesús habrían sido confusas en este momento, y se encuentra en el hecho de que Él dice que le era necesario estar en la casa de su Padre, de mi Padre, y no habla del Padre en términos generales. En el Antiguo Testamento, Dios no es llamado Padre con mucha frecuencia. Y cuando lo es, suele ser en un sentido más amplio, como Padre de las naciones, o como el origen o el creador de todas las cosas. Pero no vemos tanto
que se refieran a Dios como Padre en un sentido personal, íntimo o familiar. Hoy en día, no como lo hablamos hoy, ¿verdad? Hoy en día es muy común en la iglesia hablar del Dios como nuestro Padre. Pensamos en Él como la primera persona de la Trinidad, oramos al Padre, nos consideramos todos hijos de Dios. Pero antes de la llegada de Jesús, eso no era algo tan común. Así que el hecho de que Jesús use ese nombre, ese título para referirse a Dios, es algo prácticamente inaudito. Y por eso, incluso para judíos devotos como María y José, esta declaración habría sido desconcertante. Entonces, ¿por qué Jesús escoge estas palabras? ¿Por qué dice mi Padre? Bueno, antes de responder a esta pregunta, creo que es importante darles algo que llamamos contexto teológico. Y básicamente eso solo significa que hay un poco de teología que nos ayuda a dar contexto para poder entender este pasaje mejor. Y no voy a poder entrar a todos los detalles hoy porque no es el enfoque principal de este texto. Pero quiero tomar un momento para hablar de una doctrina que nos ayudará a entender mejor lo que está pasando aquí. Hay una doctrina sobre la naturaleza de Jesús que es tan importante que la iglesia la ha debatido y defendido. Ha defendido esta verdad a lo largo del tiempo desde que empezó la iglesia básicamente. Y esta doctrina se llama la unión hipostática. Yo sé, suena como algo científico, como fotosíntesis o mitosis o algo, pero el nombre no importa, sino lo que significa. Y dicho de forma sencilla, esta doctrina enseña que Jesús es una sola persona con dos naturalezas. Él es 100% divino y 100% humano. Es una sola persona que posee plenamente ambas naturalezas a la misma vez. Y si eso suena un poco extraño y misterioso, es porque lo es. Como la Trinidad, un solo Dios, tres personas, o la doctrina de la inspiración de las Escrituras, escrita por hombres, inspiradas por el Espíritu. Hay cosas en la Biblia, como seres humanos, que nos cuesta comprender. Y esta es una de ellas. Pero mira cómo empieza Juan su evangelio. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí el Verbo se refiere a Jesús. Y Juan nos dice que Jesús ha sido Dios desde el principio. Jesús no es un ser creado, Jesús es Dios. Totalmente, 100% divino. Pero si bajamos unos versículos y vemos lo que dice el versículo 14, Juan sigue y dice lo siguiente: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora Jesús, quien es 100% Dios, se encarnó. Se hizo también 100% hombre. Tomó una naturaleza humana y no perdió su gloria, no perdió su divinidad. De hecho, vemos su gloria como del unigénito del Padre. Y eso significa que Jesús no dejó de ser Dios al hacerse hombre. Simplemente también se hizo hombre. Y no es 50% Dios y 50% hombre. Él es 100% ambas cosas, ambas naturalezas, Dios y hombre a la vez. Y es importante que recordemos que Él es completamente ambos. Jesús no cambia de Dios a hombre como si fuera un transformer de carro a robot, o un hombre lobo que ve la luna y se convierte en Dios, o un hombre. No funciona así. Él es plenamente ambas cosas al mismo tiempo, en todo momento. ¿Y qué significa eso? Significa que Jesús, el Creador todopoderoso, omnisciente y sustentador del universo, aquel por quien fueron hechas todas las cosas, la luz del mundo, un día tomó un cuerpo humano. Fue un feto. Nació de una virgen. Fue un bebé. Alguien tuvo que limpiarle la baba y los mocos. Y nunca dejó de ser Dios. Y así Jesús vivió todas las experiencias que cualquier ser humano vive al crecer en este mundo.
Las Escrituras en varias ocasiones nos muestran su humanidad. Nos dice que Jesús a veces se sentía débil y cansado. Mira Juan 4:6. Y ahí Jesús estaba, ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. A veces sentía hambre y sed. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Mateo 4:2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús era humano y también sentía emociones como nosotros. Poco antes de ser crucificado, mira lo que dice Jesús, Juan 12:27. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Cuando su amigo cercano Lázaro murió, se nos dice que Jesús lloró. Jesús es humano. Y entonces piensa en esto por un momento. Jesús, desde que nació como un bebé de la Virgen María, tuvo que crecer, tuvo que aprender cosas, a hablar, a caminar, a leer y a escribir. Tuvo que aprender acerca de Dios, de la ley y de la fe de sus antepasados. Ya hablamos de cómo era la responsabilidad de José como padre, enseñar a Jesús. Pero mira cómo termina el pasaje de hoy, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús creció en sabiduría, conocimiento y gracia. Así como nosotros, Jesús tuvo que madurar hasta ser un hombre, un adulto completo. Y yo sé que esto puede sonar raro, es extraño, pero eso es lo que significa que Jesús se haya encarnado, que se haya hecho como nosotros. Y quizás estás preguntando, ¿por qué? ¿Qué importa? ¿Verdad? ¿Por qué importa tanto que Jesús se haya hecho humano? ¿Por qué es tan importante entender y defender bien esta doctrina? Tal vez tú prefieres pensar en Jesús solo como Dios, pero no como hombre. Y lo entiendo. Pero la respuesta corta a por qué esto es tan vital, tan crucial, es que sin la naturaleza humana de Jesús no tenemos evangelio. Y sin el evangelio no tenemos esperanza de vida eterna, ni de perdón, ni de salvación. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:4 y 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. El apóstol Pablo nos enseña que solo alguien nacido bajo la ley podía redimir a los que estaban condenados por la ley. En otras palabras, para cumplir con la justicia de Dios y pagar el precio por nuestro pecado, Jesús tenía que hacerse como nosotros. Solo alguien nacido bajo la ley podría morir por todos los que estaban condenados por ella. Y por eso Dios envió a su Hijo, no solo como un ser divino para borrar nuestro pecado, sino como un ser humano para morir en nuestro lugar. Pablo lo expresa así en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y este detalle es sumamente importante. Aunque Jesús se encarnó, aunque tomó una naturaleza humana, Él permaneció sin pecado. Mira lo que dice el autor de Hebreos acerca de Jesús. Capítulo 4, versículo 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hay algo hermoso aquí. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él nos representa delante de Dios. Él es justo y santo. Es el Hijo de Dios, 100% divino. Pero también puede compadecerse de nuestras
flaquezas, porque ha sido tentado igual que nosotros. Él sabe lo que es ser humano, porque también tiene una naturaleza humana. Me estoy adelantando un poco al final, pero esta es la belleza del Evangelio. Jesús es más grande de lo que podemos entender, 100% divino, pero se hizo pequeño, 100% hombre, para darnos su gracia, para servirnos, para amarnos. Ahora, hay mucho más que podría decir sobre la unión hipostática y muchos otros pasajes que podríamos explorar, pero no es el enfoque principal de este texto. Así que lo voy a dejar ahí, pero si tienen preguntas, hablen con un pastor. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro pasaje? Pues regresemos a este momento con Jesús en Jerusalén, sentado con los maestros en el templo. Su madre dice, ¿por qué nos has tratado así? Te hemos estado buscando llenos de angustia. Jesús responde, ¿por qué me buscaban si acaso no sabían que era necesario para mí estar en la casa de mi Padre? Y María y José se quedan confundidos. ¿Por qué están confundidos? ¿Qué es lo que no entendieron? Pues déjame decirte lo que está pasando aquí. Jesús, siendo un niño humano, ya establecimos que tuvo que aprender acerca de Dios, sobre su fe, incluso sobre sí mismo. Tuvo que crecer en sabiduría poco a poco, en conocimiento y en gracia, como nos dice el versículo 52. Y aunque no sabemos el momento exacto en que Jesús, siendo niño, llegó a entender su propósito mesiánico, no sabemos exactamente cuándo se dio cuenta de que no solo era el hijo de José, sino también el hijo de Dios. Aunque no sabemos si eso fue una conversación con María o José, o si el Padre se lo reveló antes, o cómo fue eso, no sabemos. Ese detalle no se nos da en la historia. Pero lo que sí sabemos es que al menos en este momento, cuando tiene 12 años y está en el templo después de celebrar la Pascua, Jesús lo sabe. Y le está diciendo a sus padres que Él lo sabe. Y cuando Jesús refiere a Dios como su Padre, cuando dice mi Padre, en la casa de mi Padre, Él está haciendo una declaración. Está diciendo, yo sé quién es mi verdadero Padre. Y por lo tanto, sé quién yo soy y por qué estoy aquí. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué estamos viendo aquí? Pues para Jesús, lo que estamos viendo aquí es que sus prioridades familiares están cambiando. Jesús deja que sus padres se vayan y Él se queda atrás, tranquilo, en Jerusalén, aprendiendo más acerca de Dios y la ley de los maestros en el templo, porque Él ahora está respondiendo a una autoridad mayor. María le dice a Jesús, tu padre y yo estábamos angustiados. Y Jesús responde, yo estoy exactamente donde mi Padre, mi Santo Padre, quiere que esté. Ahora bien, ¿está siendo Jesús rebelde o grosero aquí? No creo. Porque creo que lo que estamos viendo aquí en realidad es un anticipo de lo que Jesús le enseñaría a sus discípulos más adelante, en 18 años aproximadamente, lo que vemos en Lucas 4:26, cuando le dijo a sus discípulos, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí, por supuesto, Jesús no está llamando a sus discípulos a que odien a sus familias, sino que les está diciendo que su devoción a Dios debe ser muchísimo mayor que su devoción a cualquier otra persona, especialmente, particularmente a las personas que amas más en este mundo. Cuando te entregas a Dios, las prioridades cambian, y eso es lo que estamos viendo en Jesús. Y Dios está por tan encima de los demás, incluyendo a tu propio padre y a tu propia madre. Así que Jesús no pecó contra sus padres en este momento. De hecho, todo lo contrario. Está demostrando cuáles son sus prioridades a la luz de su relación con su Padre Celestial. Sus prioridades familiares están cambiando. Él sabe quién es su Padre y está respondiendo a eso. Y tal vez estás preguntando, ¿y ahora qué? O sea, Jesús
ahora es el hombre de la casa, ¿verdad? Ahora que es el Hijo de Dios, él empieza a mandar a todos, a sus papás, y decir, miren muchachos, yo entiendo que son mis papás, pero yo soy el Hijo de Dios. ¿Quién ganaba? No. Recuerda nuestro punto principal. Jesús es más grande de lo que podemos entender, pero se hizo pequeño para servirnos. Y mira lo que dicen los siguientes versículos. Versículo 51. Descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Aunque Jesús con solo 12 años ya sabe que es el Hijo de Dios, Él sigue humillándose, bajándose, sometiéndose, sujetándose a sus padres. Y no puedo evitar sentir que esto también es un anticipo de lo que Pablo diría más adelante sobre Jesús en Filipenses 2, 6 y 7. Dice Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Jesús no comenzaría su ministerio hasta dentro de 18 años. Y aquí se nos dice que durante ese tiempo Él iba a seguir creciendo en sabiduría y gracia, en el versículo 52, pero también seguiría sirviendo y sometiéndose a los que le rodeaban, en este caso, incluso a sus padres. Y ahí es donde termina nuestro pasaje de hoy. Pero nos quedamos con la pregunta, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Muchos de nosotros venimos a Jesús con ideas preconcebidas acerca de Él. Esperamos que actúe de cierta forma, que esté en cierto lugar, que responda a nuestras oraciones con precisión. Y cuando no lo hace, o cuando nos da otra respuesta, nos quedamos confundidos. Nos duele. Quizás dudamos. A veces no entendemos todo lo que Jesús está haciendo. Y no es porque Él se haya alejado. Iglesia, les quiero animar. No es porque Jesús se haya alejado, sino porque su camino es más alto. Sus pensamientos más profundos, su sabiduría perfecta. Jesús sabe cosas que nosotros simplemente no sabemos. Y aun si nos lo dijera, no lo entenderíamos. Y si lo que está haciendo hoy en tu vida también tiene un propósito más grande de lo que tú puedes ver. Regreso a la pregunta con la que empezamos nuestro tiempo hoy. ¿Por qué decidió Lucas, el autor, incluir este momento de la vida de Jesús? La respuesta es porque aquí vemos un retrato del Evangelio. Jesús, el Hijo de Dios, 100% divino, conociendo plenamente quién era su Padre Celestial, se hace pequeño, 100% hombre. Se somete a sus padres por amor a ellos y decide servirles. Mira el patrón. Hoy lo vimos a los 12 años, no enseñando, sino aprendiendo. No hablando con multitudes, haciendo milagros, sino haciendo preguntas. No exaltándose a sí mismo, conociendo su lugar, sino volviendo a casa con sus padres en obediencia. Saben, algunos comentaristas, en base al contexto de este pasaje, interpretan que mientras este niño de 12 años está a punto de convertirse en un hombre, quizás no era solo José quien estaba enseñando y hablando con Jesús esa semana durante la celebración de la Pascua. José le habría enseñado a Jesús que el templo era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Le habría enseñado que durante la Pascua se escogía un cordero para ser sacrificado en recuerdo de cómo el Señor libró a su pueblo de Egipto. Le habría mostrado todas estas costumbres, las purificaciones, las oraciones, y José le habría dicho a Jesús, pon atención, mijo, tú también vas a tener que hacer todo esto. Pero ¿qué tal si su Padre Celestial también estaba ahí
con Él. El pastor Timothy Keller lo explica de la siguiente manera. Dice, ¿qué tal si mientras Jesús caminaba por Jerusalén con José aprendiendo sobre la Pascua, también iba acompañado por su verdadero padre? Y cuando fue al templo, su verdadero padre le dijo, tú eres el nuevo templo y vas a hacer que este lugar quede obsoleto. Y cuando caminó por las calles de Jerusalén, le dijo, vas a caminar por estas calles un día, pero cargando una cruz. Y cuando vio al Cordero de la Pascua, le dijo, tú vas a ser el Cordero que será sacrificado por los pecados de mi pueblo. Jesús sabía quién era su Padre y como resultado sabía quién Él era y a qué venía a ser. Y aún así, obedeció a sus padres. Aún así se bajó. Aún así se hizo siervo. Jesús es más grande de lo que podemos comprender, pero se hace pequeño por amor. Cuando no entiendas lo que Jesús está haciendo en tu vida, recuerda quién Él es. Recuerda su naturaleza. Recuerda su carácter. Él no se aleja de ti. Cuando no entiendes, Él se acerca. Camina contigo, se somete, se entrega y hasta muere en tu lugar. Confía en Él, aún en medio del silencio, aún en medio del dolor y en medio de la confusión. Porque Él es el Hijo de Dios y Él es fiel y Él no dejará de amarte. Oremos. Padre Celestial, te alabamos porque Jesús, siendo eterno y glorioso, se hizo niño, pequeño y obediente, por amor a nosotros. Gracias porque tu Hijo, mayor de lo que podemos comprender, se humilló para caminar entre nosotros y servirnos. Señor, que nunca perdamos el asombro ante su humildad y majestad. Y Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos revela su corazón. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Amén.